Para mi amor abandonado. Capítulo 12. No huyas de mí. El salón de banquetes del Palacio de los Lirios, donde se llevaba a cabo el almuerzo, estaba tan tranquilo como una capilla. Así fue hasta que Diana decidió romper el silencio con una honrosa dedicatoria a Dios. El almuerzo de hoy fue preparado como una oportunidad para orar a Dios y una amistad fuerte con cada país que tiene alianzas estrechas con nuestro imperio. Como santo y princesa heredera, les concedo toda la gracia de Dios y bendiciones. Y era verdaderamente doloroso seguir a la fuerza una creencia tan poco convincente. Kael sabía que Diana odiaba la opulencia, pero había un grado para discernir entre un evento religioso y sus responsabilidades como anfitriona imperial. Y Diana debía haber preparado el almuerzo como la princesa heredera, no como la santa. Los rostros avergonzados de los demás decían lo mismo, aunque sus bocas no se atrevieron a pronunciar palabra, probablemente porque el emperador también se mantuvo en silencio sin ningún cambio de expresión. Bueno, digamos que esa dieta se adaptaba muy bien a un paciente como él. De cualquier modo, era absurdo hablar cómodamente en un ambiente tan silencioso que casi se podía comparar a un templo. Y no importaba cuán nobles fueran los aristócratas presentes, incluso ellos parecían tener cuidado de respirar. Con suerte, el almuerzo concluyó con calma y una oración solemne recitada por Diana. El ánimo de los nobles era un tanto decadente. Ahora era hora de que partieran al marquesado de Rus. Sin embargo, dado el almuerzo, estos no parecían tener grandes expectativas con respecto a la cena, puesto que si el palacio imperial los había recibido con tanta humildad, ¿qué podía esperarse de un marquesado? Ciertamente, el almuerzo había resultado bastante denigrante e insultante, y Kael podía leer perfectamente sus expresiones, por lo que esperaba que las cosas cambiaran cuando la cena fuera servida en el marquesado, donde Hestia ya debía estar preparando todo. No obstante, en el momento que Kael se encaminó a su carruaje, la voz de Diana se escuchó a sus espaldas y al girarse, ella lo esperaba con una expresión apretada. «Kael, ¿podemos hablar un momento? Tengo algo que decirte». Y tras moverse a un lugar más privado, Kael esperó por lo que Diana tuviera que decirle, preguntándose por qué la actitud de ella había cambiado tanto recientemente, cuando siempre había actuado como si nunca lo perdonaría. La razón fue obvia. Su matrimonio con Helio se había enfriado, pero Kael sabía perfectamente que incluso si ahora ella se le acercaba gentilmente, no era porque hubiese cambiado su opinión sobre él. Y entonces, finalmente, ella soltó. «Kael, ¿tú también crees que estoy haciendo algo mal?» Diana torció la cara como si quisiera llorar. «Estuve pensando en la razón por la que nuestra relación se volvió amarga, y solo pude concluir que todo se debió a lo que hiciste al duque Orcus. Quizás fue mi error echarte en ese entonces, pero ¿te arrepientes de lo que pasó?» Kael recordó entonces el pasado, cuando envenenó deliberadamente al duque Orcus. Pero, ¿se arrepentía de ello? No importaba cuántas veces lo pensara, la conclusión fue la misma. E incluso si retrocediera en el tiempo, su decisión no habría cambiado, pese a que lo que hizo se le regresó de la peor forma. Pero tal como le había dicho Hestia, el amor jamás sería un desperdicio. ¿Y sí? Quizás no había sido lo correcto para algunos, pero él había actuado según lo que para él le había parecido correcto. No podemos atrevernos a juzgar lo correcto o lo incorrecto por lo que hemos hecho como creemos. Y así como yo lo hice, también lo hizo usted, Su Alteza. Y si pudiera retroceder el tiempo, volvería a tomar la misma decisión. Después de decir esas palabras, Kael se inclinó y se retiró, sin darse cuenta de la sonrisa torcida de Diana. Después de un rato, el sonido de ruedas de carruaje resonó en la entrada con fuerza por todas partes. Hestia salió junto a los sirvientes esperando a sus invitados como una elegante dama y tan pronto los vio, les dio la bienvenida. «He estado esperándolos, damas y caballeros. Por favor, siéntanse como en su casa». La expresión decadente de antes se animó al instante con la sola aparición de la marquesa. El ambiente en el marquesado era muy diferente al palacio real. Ciertamente estuvo más allá de sus expectativas. Kael, que había llegado minutos después, vio cómo Hestia dominaba las masas con su gracia natural. Uros, a su lado, le sugirió que se retirara a cambiarse de ropa, y aunque al principio dudó, viendo a su esposa rodeada de tantos nobles, Kael finalmente accedió. Pero justo cuando estaba a punto de partir, Hestia se volvió hacia él y le guiñó un ojo, transmitiéndole con un gesto confiado que ella se encargaría de todo, y que no debía preocuparse. Por supuesto, lo que ella no sabía era que aquel gesto provocó en Kael una oleada de emociones más intensas que la mera confianza.
Una vez en el comedor, el lujoso espacio se entrelazaba con el aroma fresco de las hojas del jardín. La orquesta, con sus cuerdas vibrantes, tejía una melodía extranjera propia de los reinos visitantes, como dándoles la bienvenida con una serenata elegante y esplendorosa. Poco después, varios tipos de potajes fueron puestos sobre la mesa. Mariscos, salmón ahumado, huevos de esturión y pescado en escabeche. La cantidad de comida era abrumante comparado con el almuerzo que había preparado Diana. Y por supuesto, deliciosos cócteles no faltaron. El ambiente en general estaba impregnado de una atmósfera encantadora y vibrante. Los distinguidos invitados eran todos sonrisas y charlaban juntos. No faltaba decir que el contraste entre el marquesado y el palacio imperial fue bastante marcado. Sentados alrededor de la mesa, poco después la conversación fluyó a temas más serios como la situación política y los problemas económicos. Estia, que trató de mantenerse en la conversación, hizo su parte escuchando con atención, pero naturalmente fue Kael quien participó en estas, demostrando su desenvoltura como un verdadero diplomático, y verlo hablar así con las delegaciones de otros países le hizo darse cuenta a Estia que Kael realmente se había recuperado y estaba más que listo para tratar de los asuntos gubernamentales. Y a medida que las conversaciones se extendían y saltaban a otros asuntos, uno de los nobles tocó el tema de Ilion y en cómo la región no había sufrido daños por las fuertes lluvias de este año. Estia, que bebía relajadamente, nunca esperó la respuesta de Kael. Todo el crédito es de mi esposa. Yo en realidad no hice mucho. Estia estuvo a punto de escupir su bebida por la sorpresa. Nunca imaginó que su favorito sacara la cara por ella delante de todos, pero cuando lo miró, Estia se quedó sin palabras. ¿Por qué Kael estaba lanzando esa mirada? Ella no era tan tonta para no reconocerla. De hecho, era la misma expresión que ella solía tener cuando estaba a punto de escupir miles de halagos para su favorito. Lo sabía mejor que nadie, por Dios. Y entonces sucedió un estallido de palabras. Fue mi esposa quien se encargó del nuevo sistema de alcantarillado en Ilion. Gracias a eso los daños fueron menores. Por cierto, les mencioné que el nombre de mi esposa es Estia, como el de la diosa del hogar y el fuego. He recibido mucha ayuda de su parte y si no fuera por ella, nada de esto habría sido posible. Ella es una mujer de la que me siento muy orgulloso y me encantaría que todos la reconozcan. Para cuando Kael terminó, todos en la mesa podían ver lo muy enamorado que estaba el marqués de su esposa. El amor del marqués era realmente asombroso. De hecho, él mismo llevaba una expresión bastante presumida. Todo lo contrario a Estia, que de pronto tuvo el deseo de convertirse en un avestruz. De ese modo, podría enterrar la cabeza en el suelo. Pero reprimiendo aquel deseo absurdo, Estia solo pudo huir. Así que se levantó de la mesa con la excusa de que iría a la cocina a pedir que sirvieran el postre. Sí, fue una completa cobarde. Sin embargo, cuando estaba por salir del salón, las puertas se abrieron con Uros, quien guiaba al príncipe heredero, que se sumaba tardíamente a la cena. Los ojos rojos de Estia parpadearon sorprendidos. No había visto a Helios desde ese día en el que él intentó... ni siquiera quería pensar en lo que él había intentado hacer ese día. Con suerte, el príncipe también se mostró avergonzado y ni siquiera la miró a los ojos. Pero mientras ellos estaban enfrascados en esos vergonzosos recuerdos, la mirada amatista de Kael se agudizó. ¿Qué había pasado entre su esposa y su viejo amigo? Algunas horas después, los invitados se marcharon conmovidos aún por la hospitalidad que habían recibido hasta el final. Estia reprimió el deseo de reír mientras observaba los carruajes partir. Había sido una mala suerte no haber sido capaz de ver la cara de Diana y mostrarle todo esto. Sin embargo, al ver que Helios se quedó sin volver con los invitados, Estia mostró sus dientes como una bestia arisca. Kael también lo había notado. Quizás Helios aún tenía algo más de lo que quisiera hablar. ¿Les importaría dar un paseo junto a mí? Estia le lanzó dagas por los ojos. No mantenían una relación lo suficientemente estrecha como para pasear juntos. Aún así, sin otra opción, siguieron a Helios a una distancia prudente, observando cómo el príncipe parecía ensayar mentalmente lo que quería decir. Fue después de un largo tiempo que Helios finalmente dijo: Lo siento, Kael. Palabras de disculpas que salieron de la nada. Su Alteza, ¿de qué está hablando? No tiene por qué disculparse. Kael tampoco pudo responder claramente, pero Helios negó con la cabeza respirando ruidosamente. Solo por un momento, ¿puedes dejar de lado los honoríficos? Los hombros de Helios se sacudían violentamente. Este y Kael se quedaron estupefactos. El diálogo que había empezado como una disculpa estaba dando un giro inesperado. ¿Y ahora Helios estaba descargando su ira contra Kael? Lo siento, no quise... Me desquité contigo de nuevo.
Siempre he puesto mucha carga sobre tus hombros, Kael, y no quiero que suene a excusa, pero tú siempre estuviste a mi lado, así que de algún modo se sintió natural hacerlo. Sé que es tarde decirlo ahora, pero me disculpo, Kael. No supe ver lo valioso que eras para mí y te traté imprudentemente, pero es un error que nunca voy a volver a cometer. No me alejaré de ti por algo así nunca más. Estia, que escuchaba todo con ojos atónitos, fue recuperando su compostura. ¿Qué estaba tramando Helios ahora? ¿Quería aliviar la culpa que le quedaba? ¿Era eso? ¿O es que ahora su matrimonio con Diana le parecía un postre insulso y quería recuperar a Kael? La rabia emergió dentro de ella, quien no dudó en intervenir. Con todo respeto, Su Alteza, ¿pero ese es el tipo de disculpa que le daría a un amigo cercano? Estia reprimió las ganas de gritarle en la cara que era un maldito egoísta, pero entonces sus ojos rojos se abrieron en shock. La mirada de Helios estaba tan cargada de arrepentimientos que por un momento ella misma dudó. Tienes razón, Marquesa. No voy a molestarlos más. Jamás codiciaré lo que no me pertenece. No romperé su tranquilidad. El rostro de Estia se enrojeció, tanto por la rabia como por la vergüenza. Helios no solo se estaba disculpando sinceramente con Kael, sino que también se disculpaba con ella por lo que había sucedido aquel día. Decir que no se vio afectada por sus palabras sería mentira. ¿Por qué? Porque ella jamás había querido guardar secretos con Kael, y el hecho de que Helios tocara ese tema delante de él la hacía sentirse sucia. Había ignorado el recuerdo de aquel día, había preferido borrarlo, y ojalá pudiera cerrarle la boca a Helios de un puñetazo, pensó. Sentía tantas ganas de gritar. Y entonces Kael se dio la vuelta hacia ella y la tomó de las manos. Ges. Dijo su nombre tan cálidamente y susurró palabras reconfortantes. No te preocupes. Cabello plateado brillante bajo la luz nocturna, ojos morados preocupados por ella. Estia miró a Kael y luego echó un vistazo a Helios, cuyo rostro hermoso se hundía en las solitarias sombras. No volveré a cruzar la línea. Sé lo que te preocupa, Marquesa, pero Kael siempre será una persona importante para mí, sea mi amigo o no. Los ojos de Estia volvieron a arder con promesas asesinas. Si ese maldito protagonista masculino volvía a traicionar a Kael y rompía el juramento que había pronunciado ahora, lo mataría. Prendería fuego a todo y lo haría arder. Estia. Volvió a llamarla Kael. Su mano, endurecida por el frío, se derritió poco a poco con el calor de él. Solo entonces captó su mirada ardiente. La tensión y la ira que la estrangulaban finalmente se disiparon, pero aún había algo que debía dejar en claro. Escuché que la princesa invirtió en el barco mercante del Barón Lotus, a pesar de la previsión que le di. No creo que ella tenga los mismos pensamientos que usted, Su Alteza. Helios soltó un suspiro pesado antes de responder. Le prometí a mi padre que no abandonaría a Diana. Ni Kael ni Estia podían creer que la palabra abandono había salido de los labios de Helios. Era evidente que ella había considerado esa posibilidad. Sin embargo, ninguno de los dos encontró palabras adecuadas en aquel momento, y mientras lo observaban alejarse en silencio, Helios pareció encogerse como si el peso de sus propias palabras hubieran transformado su figura en algo diminuto y vulnerable. La visita de Kael tarde por la noche junto con una botella de vino fue tan repentina como bienvenida. Es decir, ¿cómo podría no serlo? Kael solo traía felicidad a su vida. Y además, pese a estar cansado, había llegado a verla. Eso significaba que había algo muy importante que debía decirle. Por otro lado, el vino estaba muy bueno. Kael, con una sonrisa de complicidad en los labios, observó a Estia con ternura. Era evidente que en ese momento ella se sentía cómoda a su lado. Los ataques de histeria parecían estar ausentes, al menos por el momento. Entonces, ¿qué es lo que querías decirme?, preguntó ella en un momento dado. No es la gran cosa, pero hoy después del almuerzo la princesa heredera me llamó. Los ojos de Estia se abrieron de golpe. La borrachera que pudo sentir en esos momentos se esfumó, mientras escuchaba lo que Kael tenía por contarle. Cuando terminó, el entrecejo de Estia se arrugó preguntándose en qué diablos estaba pensando esa mujer. Mientras tanto, en otro lugar, Diana tarareaba frente al espejo mientras cepillaba su cabello suavemente y con una sonrisa complacida en el rostro. Las últimas palabras de Kael siguieron repitiéndose en su mente. Y si pudiera retroceder el tiempo, volvería a tomar la misma decisión. Acompañada de una mirada de amor, como era de esperarse, Kael aún la amaba. Dejando el cepillo sobre el tocador, Diana pensó en sus próximos movimientos. El barco mercante del Barón Lotus partiría pronto, y si éste regresaba sano y salvo, tanto Kael como Helios se darían cuenta de la maldad de Estia. Entonces, lo único que tenía que hacer era encontrar una manera de acelerar las cosas para que todo volviera a su sitio correspondiente.
Y así, Kael y Helios volverían a ella otra vez. Lo pensara como lo pensara, Hestia solo pudo concluir en una cosa. Las cosas no le estaban yendo bien a Diana, ni como santa ni como princesa heredera. Toda su vida, Diana, quien fue protagonista, había caminado por este mundo sobre caminos de flores y sidra, por lo que esta situación debía ser muy desconocida. Una realidad dura y nada refrescante. Ahora que Helios ya no era su mayor soporte, Diana estaba buscando otro. Kael a su lado entonces suspiró. Siento si esto te hace sentir incómoda. Quizás ella solo esperaba un consejo. Pero Hestia no creía que Diana esperara eso. Si ella realmente hubiera esperado un consejo, no habría esperado encontrarte solo y llevarte a otro lado del jardín. Ella solo te lo preguntó porque quería que dijeras lo que ella quería escuchar. Los maravillosos ojos de Kael brillaron con asombro y una sonrisa casi se formó en sus labios. ¿Acaso Hestia estaba...? La princesa heredera estaba buscando validación, ser reconocida por ti. Volvió a decir Hestia con un dejo de resentimiento mientras tomaba un sorbo de su copa. A su lado, Kael guardó un silencio reflexivo, como si estuviera meditando cada una de sus palabras antes de hablar. ¿Y tú, Hes? Preguntó finalmente Kael. Hestia parpadeó aparentemente desconcertada hasta que Kael continuó. Dijiste que yo era tu favorito. Hestia se estremeció ante esas palabras. Por supuesto que había muchas cosas que deseaba escuchar de su favorito, pero simplemente verlo sano y salvo era suficiente para ella. Frustrado al ver que Hestia parecía no valorar sus avances, Kael vació de un trago su copa en busca de un poco de valor líquido. Hestia, eres alguien increíblemente inteligente. No hay nada que no puedas hacer. Incluso cuando no sabes cómo resolverlo, aprendes rápidamente. Declaró Kael con un tono sincero. Hestia, que no esperaba tal aluvión de elogios, sintió que su corazón latía con fuerza y su rostro se sonrojó intensamente. Y entonces pronto sintió la mano cálida de Kael sobre la suya, y el aroma a alcohol en su aliento que ahora estaba peligrosamente cerca de sus labios. No creo que no lo sepas a estas alturas, Hestia. De hecho, creo que lo sabes muy bien. Susurró Kael, dejando a Hestia sin aliento y con el corazón latiendo desbocado. ¿Era un sueño? Nada húmedo. Pero Hestia se sentía caliente. ¡Ay! Y como un gato asustado, Hestia retrocedió y se levantó mientras se encaminaba a la puerta. Creo que hemos bebido demasiado. Debes estar cansado, así que será mejor si me voy a dormir ahora. Ay, estoy tan cansada. Pero un detalle que Hestia olvidó es que ambos estaban en su habitación. Hes, dijo entonces Kael deteniéndola de la muñeca. No puedes seguir huyendo de mí. Y así, con esas palabras, Hestia regresó a su lugar sintiendo el calor de la vergüenza encender sus mejillas y otras cositas. Kael, yo no sé qué quieres de mí, musitó ella sin poder mirarlo a la cara. Él, en cambio, había acortado la distancia entre ellos otra vez y tomó el rostro de Hestia entre sus manos para que lo mirara a la cara. Sus ojos intensos y sinceros buscaban desesperadamente los de ella, como si en su mirada pudiera encontrar la respuesta a todas sus preguntas, como si quisiera desnudar la verdad que se escondía en lo más profundo de sus corazones. ¿De verdad no lo sabes? Susurró Kael y Hestia pestañeó reflexionando en su pregunta, sumergida en un mar de dudas y certezas. Kael tenía razón. Hestia había decidido ignorar los latidos de su propio corazón, temerosa de perderse en aquel laberinto de emociones prohibidas. ¿Por qué? Porque en su cabeza no podía ni siquiera creer que su favorito pudiera estar interesado en ella. Porque este mundo era un mundo ficticio, una novela. Y cuando ella cumpliera su objetivo y su venganza, podrían soportar lo que vendría después. Entonces, ¿qué pasaba si respondía a los sentimientos de Kael y ella dejaba de existir? Pero aún así, sin poder prever ese futuro, Hestia se zambulló en ese tumultuoso mar de emociones. Respondió a los sentimientos de Kael porque sabía que jamás podría seguir huyendo de ellos, porque jamás podría alejarla de ella. Para cuando Hestia volvió a abrir los ojos, una extraña sensación de incompatibilidad la asaltó. Dolor de cabeza, sensibilidad a la luz, sed. La golpearon secundado por imágenes difusas que se entremezclaron en su mente. Pero antes de que pudiera siquiera comenzar a desentrañar el enigma, un quejido proveniente de su lado la hizo girar bruscamente. Al ver los hilos de plata esparcidos junto a ella, un miedo repentino, un instinto primitivo, más rápido que cualquier razonamiento lógico, la impulsaron a saltar de la cama con un sobresalto. Estaba condenada, nada había sido un sueño.
Ges. La voz de Kael resonó en la habitación, su mirada penetrando a través de sus estrechos párpados mientras yacía recostado. Estia, con el rostro enrojecido y más tensa que nunca, se apresuró a disculparse, las palabras brotando de sus labios antes de que pudiera contenerlas. Su corazón latía con fuerza, podía sentir el rubor ardiendo en sus mejillas y no necesitaba un espejo para saber que la envolvía por completo. Era una locura, ¿se había acostado con Kael? Estia siguió repitiendo sus disculpas. El beso que habían compartido debió ser solo un sueño, no una realidad. Y más allá, sin embargo, para Kael, la culpabilidad pesaba sobre él como un manto de plomo. Y la razón fue más que obvia. Después de que compartieran su beso, Estia simplemente había dejado de funcionar. Así es, se había desmayado. Así que, obligado por las circunstancias, la llevó a su cama y la acostó con cuidado. Pero en medio del torbellino de emociones, impulsos y la neblina del alcohol que nublaba su mente, también había cedido al calor del momento y la había acompañado en el lecho. Ahora, sin embargo, todo lo que quedaba era el peso abrumador de la culpa y una profunda decepción. Porque aunque Estia recordaba el beso compartido, aliviando una parte de su carga, parecía creer erróneamente que las cosas habían ido más allá de un simple gesto. Lo triste era que ella se lamentaba por algo que no había sucedido aún. Avanzando hacia ella, que movía la cabeza en un frenesí de negación, Kael se inclinó sobre su temblorosa figura y simplemente soltó. Ges, dile a Uros que cambie las sábanas, murmuró, las protestas de este intensificándose en una cacofonía de angustia y vergüenza. ¡Ja! Pero Kael no tenía la menor intención de permitir que Estia dejara de lado lo que había sucedido aquella noche, ni mucho menos que se ocultara tras una cortina de arrepentimiento y negación. No, había decidido que era hora de que ella dejara de huir y comenzara a verlo a él como lo que era, su esposo. Y si bien era un alivio ver que ella no había salido corriendo esta vez, Kael anhelaba que se centrara más en su relación matrimonial que en la de Helios y Diana. Durante la cena con los aristócratas la noche anterior, había percibido una tensión palpable entre Estia y Helios. Sabía que algo había sucedido aquel día en la biblioteca, como también que Estia jamás lo traicionaría. Pero dada su antigua historia con Helios, había despertado inseguridades en él, y esta vez estaba decidido a ir por lo que quería. La mañana era pacífica y tranquila, y quizás gracias al té caliente la resaca por fin se había desvanecido, aunque no sucedió lo mismo con la historia vergonzosa de la mañana, la cual recordaría para siempre. ¿Entonces lo hicieron anoche?, preguntó la condesa Erinis, haciendo que Estia se ahogara terriblemente, recordando el susurro de Kael pidiéndole que cambiara las sábanas. Escuché que anoche la cena fue un éxito. ¡Ah, eso! Claro. 4 mujeres, tés, bocadillos de lujo sobre la mesa. Era hora del cotorreo oficial. Muchas de ellas, nobles mujeres que habían interactuado con la señora Merope, expresaron su nostalgia por ella. Sí, había sido una pena que la mujer no hubiese estado presente para rescatar a Diana, quien ahora era considerada como la santa que despreciaba a la aristocracia. Y entonces Erinis agregó de manera oportuna, como para echar más sal a la herida. El templo parece haber olvidado su deber y está constantemente pecando de codicia, ¿no es eso irónico? La santa pide frugalidad, pero el templo no ahorra ni tiempo. ¿Y qué pasa con la pandemia que parece seguir extendiéndose a pesar de que las lluvias ya cesaron? Erinis le lanzó una mirada significativa a Estia, una señal para hablar del tema sensible en cuestión. ¡Ay! Esa mujer era una aliada muy adecuada. En realidad he recibido algunos reportes con problemas relacionados con el templo últimamente. Empezó Estia llamando la atención de las nobles. Hay muchas personas de bajas condiciones que no están siendo tratadas adecuadamente a pesar de estar pagando los tributos del templo. Poco a poco las mujeres se vieron más y más influenciadas por sus palabras. Y hubiera sido diferente si estas fueran jóvenes que no tuvieran más remedio que obedecer a sus padres. Pero ellas eran mujeres que administraban y dirigían a sus familias. Y cuando la idea de presentar una queja contra el templo en la próxima reunión de gabinete surgió, Estia y Erinis sonrieron. Ya era hora de que el descontento de los nobles que habían aguantado hasta ahora explotara como una bomba. Sin embargo, antes de que pudieran siquiera armarla, Helios soltó la suya propia. Al entrar a la oficina del príncipe al día siguiente, algo en él parecía diferente a lo habitual, lo que hizo que Estia solo alzara más la guardia cuando éste le sirvió café. Seguramente haría alguna petición absurda, y como era de esperar, así fue. Me dijeron que tú y tus amigas están trabajando juntas en un plan. Estia enderezó su espalda. De hecho, de lo que voy a hablar ahora no es de una opinión política, sino de un arreglo personal. ¿Ah? ¿Qué
¿Qué sería? ¿Que le salvara el trasero a Diana? Ni en sueños. Y entonces Helios soltó. Quiero proteger a Diana, Hestia. Dorado y rojo colisionaron en una riña implacable. Y haré todo lo que esté en mis manos para hacerlo. Y no fue una sorpresa para nada.